Sadie Harrington creía que el duelo tenía fases bien definidas. Había pasado por las etapas clásicas: negación, ira, negociación y, por fin, una silenciosa aceptación que la llevó a recoger sus cosas y aceptar la invitación de su hija Carol para vivir con ella por un tiempo. Charles, su compañero de más de 50 años, había muerto de forma súbita y con él se había ido también una parte de su vida. Carol, abogada de éxito, vivía en una casa moderna en las afueras de Boston, siempre ocupada, siempre con prisa. Aún así, Sadie pensaba que incluso en el silencio de la rutina o en el cuidado de los nietos, habría espacio para ella allí. Lavaba los platos, doblaba la ropa, contaba historias a los niños antes de dormir. Nadie lo pedía, pero ella lo hacía, porque así demostraba que todavía podía ser útil. Una madrugada, mientras caminaba por la casa en busca de un vaso de agua, Sadie oyó la voz de su hija desde la cocina. Carol estaba al teléfono, susurrando con agotamiento: «Es una carga. Ya no tengo espacio para cuidar a nadie, y mucho menos de ella». La frase cayó como un golpe seco. Sadie no reaccionó. Volvió al dormitorio con el corazón desbocado, sintiendo las palabras repiquetear en su pecho como si estuvieran siendo amplificadas. Aquella noche no durmió. A la mañana siguiente, al ver a su hija salir corriendo para una reunión, forzando una sonrisa apresurada, comprendió que no servía de nada confrontarla o pedir explicaciones. Carol estaba demasiado sumida en sus propios dolores como para percibir el daño que causaba. Y fue en ese silencio cuando Sadie decidió que tenía que marcharse, no por venganza, sino por respeto a sí misma. Sadie hizo su maleta en silencio a la mañana siguiente. Era pequeña, con ruedecitas desgastadas y una cremallera que siempre se atascaba en una esquina. Metió solo lo imprescindible: algunos cambios de ropa, su cepillo de pelo, los medicamentos para la presión y el abrigo azul marino que Charles le había regalado en la última Navidad juntos. Antes de salir, dejó una nota breve sobre la mesa de la cocina: «Carol, me voy a ocupar de mí. Te quiero, mamá». No había rencor en esas palabras, solo la conciencia de que ese capítulo debía cerrarse. Caminó con paso firme hasta la estación de tren, a pesar de que sus articulaciones crujían con el peso de la maleta. No sabía exactamente a dónde iría, pero el mapa que llevaba en el bolso estaba doblado con un destino marcado en azul: Seabrook, una pequeña ciudad costera de la que guardaba buenos recuerdos de un verano familiar de hace décadas. Sadie no quería huir, quería recomenzar. Y por primera vez en muchos años, aquella decisión era solo suya. El viaje fue largo pero sereno. Desde el tren, observaba cómo el paisaje cambiaba de tonos urbanos a verdes y azules cada vez más suaves. Los edificios altos cedieron el paso a casitas bajas de fachada sencilla, con porches floridos y bicicletas apoyadas en los muros. Cuando bajó en la pequeña estación de Seabrook, era al atardecer. El aire olía a sal, madera húmeda y pan recién horneado. Una combinación que, de algún modo, le resultó reconfortante. Caminó despacio por la calle principal hasta hallar una hostería discreta, desde donde podía vislumbrar el mar en el horizonte. Pidió una habitación sencilla y pagó por adelantado 3 noches, usando parte de la pequeña reserva que había guardado tras quedarse viuda. Aquella primera noche durmió profundamente, sin timbres de teléfono, sin pasos apresurados en el pasillo, sin la sensación de tener que justificarse por existir. Era solo ella, por fin. Y a pesar de que su pecho aún dolía, por primera vez en mucho tiempo, Sadie sintió algo parecido al alivio. A la mañana siguiente, Sadie despertó antes de que saliera el sol. El hábito de madrugar le venía de los tiempos en que Charles aún vivía. A él le gustaba salir a caminar temprano y ella lo acompañaba con una termo de café y un abrigo echado sobre los hombros. En Seabrook, esa costumbre volvió de forma natural. Caminó hasta la playa,
a 2 cuadras de la hostería, y se sentó en un banco de madera mirando al mar. Allí contempló a las gaviotas y a los pescadores recogiendo redes mientras el cielo adquiría lentamente color. No pensaba en Carol ni en las palabras que la hirieron, o si lo hacía era como quien observa algo a lo lejos, con cierta resignación. Había una paz silenciosa en aquel lugar, y Sadie se dio cuenta de que quizás era justamente eso lo que necesitaba. No respuestas inmediatas, sino espacio para respirar. Al volver a la hostería, la dueña, una señora llamada Annette, le comentó sobre una feria de libros usados que se realizaba todos los martes cerca de la plaza central. Los ojos de Sadie brillaron levemente ante la idea. La feria era modesta, pero encantadora. Puestos improvisados cubrían mesas con cajas de libros antiguos, organizados por género y estado de conservación. Sadie se acercó a uno de ellos con familiaridad. Pasó los dedos por los lomos, reconociendo autores y títulos que había manejado durante los años en que trabajó como bibliotecaria en una escuela pública de Chicago. Allí, por casualidad, o quizás no, conoció a Harold, un señor de barba cuidada y voz serena, propietario de una pequeña librería en el centro. Él la vio examinar un ejemplar gastado de Matar a un ruiseñor y entabló conversación alabando su gusto literario. Sadie, sin darse cuenta, se abrió. Habló de su experiencia como bibliotecaria, de las historias que le encantaba recomendar a los niños y de cuánto extrañaba ese entorno de descubrimiento y silencio acogedor. Harold, atento, no interrumpió, y al final le preguntó si aceptaría tomar un té en su librería esa misma tarde. Sin dudarlo, Sadie aceptó. Al fin, por primera vez en mucho tiempo, alguien deseaba escucharla sin prisas. La librería de Harold era de esas que parecían detenidas en el tiempo. Estanterías altas de madera oscura llegaban del suelo al techo y desprendían el aroma agrio del papel envejecido. Una escalera móvil se deslizaba de un lado a otro y un gato atigrado dormía acurrucado sobre una pila de almanaques. Sadie entró con cuidado, casi con reverencia. Harold preparó el té en una tetera de hierro junto al mostrador trasero y la recibió con una sonrisa comedida, como si comprendiera que ella necesitaba tanto espacio como compañía. Conversaron durante horas, entre sorbos de té de manzanilla y risas contenidas. Sadie contó más de su vida, de Charles, de cómo sus hijos habían tomado rumbos que apenas la incluían. Harold, en cambio, habló poco de sí mismo, pero mostró un interés genuino por todo lo que ella decía. Cuando ella mencionó que tenía experiencia catalogando libros y gestionando colecciones, él solo preguntó: ¿te gustaría ayudarme aquí? No puedo pagar mucho, pero puedo ofrecerte alojamiento en el piso de arriba. Sadie vaciló un instante, pero solo por costumbre. La propuesta no era un favor, sino un intercambio honesto entre dos personas solitarias que trataban de reorganizar sus vidas. Aceptó en el acto. En los días siguientes, se mudó a la pequeña habitación sobre la librería, modesta, con una cama estrecha, un sillón cómodo y una ventana que daba al mar. Allí se sintió extrañamente entera, como si su presencia por fin tuviera sentido sin necesidad de justificar su utilidad. Trabajar entre libros le devolvía una dignidad distinta a la de las tareas del hogar o los compromisos familiares. Era un valor nacido de la confianza. Harold no exigía resultados, sino que confiaba en su mirada crítica para organizar los estantes, seleccionar nuevos títulos para el fondo e incluso sugerir eventos de lectura. Y, poco a poco, se corrió la voz de que había una nueva señora en la librería de Seabrook. Algunos niños comenzaron a acercarse después de la escuela solo para escuchar a Sadie contar historias al atardecer. Ella sonreía sin darse cuenta. Era como si su voz hubiera encontrado de nuevo un hogar. Con el paso de las semanas, Sadie se convirtió en una figura conocida y querida en Seabrook. Los domingos
organizaba pequeñas sesiones de lectura para personas mayores en la plaza central, donde compartía no solo cuentos literarios, sino también episodios de su propia vida. La gente escuchaba con atención y cariño, y ella se dio cuenta de que había algo especial en la forma en que la acogían. No había prisa, no había juicios, solo una escucha genuina, algo que no experimentaba desde hacía años. Fue en una de esas tardes cuando Annette, la dueña de la hostería donde Sadie se había alojado al principio, se acercó y dijo en voz baja: «¿Sabes que aquí se te echaba de menos, verdad?» Sadie rió y dio las gracias, pero por dentro sintió algo más profundo. Por primera vez, alguien había notado su ausencia, y eso era más que un elogio. Era pertenencia. El vínculo con Harold también se fortaleció. No hubo romantización ni ilusiones juveniles, sino una compañía mutua y la presencia silenciosa que llena sin asfixiar. Sadie compartía con él pequeñas comidas, comentarios sobre los libros que organizaban y de vez en cuando cómodos silencios frente al mar. En una tarde especialmente nublada, Harold mencionó que la librería tenía más de 40 años y que nunca había pensado quién se encargaría de ella en el futuro. «No tengo hijos», dijo con sencillez, «pero quizás sea momento de ir pasando la antorcha poco a poco». Sadie no respondió de inmediato, pero atesoró esas palabras con cariño. No estaba lista para contemplar un legado. Aún se reconstruía y por primera vez en mucho tiempo sentía que vivía en el presente. Las heridas del pasado no habían desaparecido, pero ya no marcaban sus pasos. El futuro era un libro todavía en blanco, y allí, entre estanterías y tazas de té, estaba dispuesta a escribirlo con calma. Fue a principios de noviembre, en una mañana lluviosa y gris, cuando Sadie recibió un correo electrónico inesperado. Era de Vivian, una antigua compañera de Carol, con quien Sadie apenas había intercambiado unas palabras a lo largo de los años. El mensaje era conciso, pero cargado de preocupación. Decía que Carol estaba atravesando un periodo difícil. El divorcio con Mark había sido turbulento. La empresa estaba al borde del colapso y circulaban rumores de que podría perder la oficina por deudas acumuladas. «No sé si ella te contó algo. Pensé que deberías saberlo», era la última línea. Sadie leyó el correo 3 veces antes de cerrar el portátil. La sensación no era de culpa, sino de inquietud. Sabía que ya no era responsable de reparar los errores de su hija, pero no podía ignorar por completo el sufrimiento de alguien que, aun estando distante, seguía siendo su familia. Se preparó un té de jengibre y se quedó mirando la lluvia golpear el cristal de la librería. Al final de esa tarde le contó todo a Harold. Harold no intentó convencerla ni de que se quedara ni de que regresara. Simplemente la escuchó, y eso fue lo que marcó la diferencia. Sadie decidió que iría a visitarla, no con promesas de rescate o salvación, sino con la intención de comprender qué quedaba del puente que las unía. Partió al día siguiente, llevando únicamente un bolso pequeño y un sobre con algunos papeles de la época en que Charles aún vivía. Documentos que podrían servir de ayuda si Carol necesitaba reorganizar las finanzas de la empresa. Llegó a Boston un miércoles y por primera vez en meses vio a su hija en persona. Carol estaba visiblemente abatida. Su cabello, antes impecable, estaba recogido de cualquier forma. Las ojeras profundas delataban noches de insomnio y la oficina había perdido su brillo moderno, ahora rodeada de cajas, carpetas abiertas y un silencio incómodo. Al verla, vaciló. Apartó la silla de la mesa y dijo simplemente: «No pedí ayuda». Sadie asintió. «Lo sé, pero igualmente he venido». La tensión entre madre e hija fue palpable durante los primeros días. Sadie se alojó en un hotel sencillo, cerca de la oficina, negándose a quedarse en casa de Carol. Quería mantener una distancia respetuosa, tanto emocional como física. Por las mañanas,
tomaba café en una panadería de la esquina y caminaba hasta el edificio de oficinas donde Carol luchaba por mantener las apariencias. Con el tiempo, Carol empezó a aceptar pequeños gestos. Permitió que Sadie organizara archivos antiguos, revisara contratos desatendidos y finalmente que hiciera preguntas. Fue en una de esas conversaciones entre tableros de proyecto desordenados y facturas atrasadas que Sadie se enteró de la bancarrota inminente. La empresa estaba endeudada, con proveedores rompiendo contratos y clientes importantes reclamando reembolsos. La gota que colmó el vaso había sido la implicación financiera de Mark, el exmarido, en una de las sucursales de la compañía. Sadie escuchó todo con calma. No era momento de juzgar, era momento de entender cómo su hija había llegado a ese punto. Y en el fondo, a pesar de todo el historial entre ellas, existía un hilo de empatía que aún las unía. Fue Vivian quien, días después, sacó a la luz un detalle que Carol había evitado mencionar. Mark, antes de abandonar definitivamente la sociedad, había transferido sumas considerables a una empresa fantasma registrada a nombre de un tercero, alguien que resultó ser un conocido suyo desde la universidad. Carol, al parecer, había firmado documentos sin leerlos por completo, confiando en exceso en su marido e ignorando las advertencias de su propio equipo. Sadie guardó silencio al escuchar aquello. Después, pidió ver los papeles. Carol vaciló, pero accedió. Con ojos expertos y mente ordenada, Sadie localizó patrones, lagunas, firmas inconsistentes. Lo que parecía un error administrativo era, en realidad, un fraude cuidadosamente planificado. Por primera vez en mucho tiempo, Carol lloró ante su madre, y no fueron lágrimas de lástima por sí misma, sino de vergüenza. Sadie no la abrazó de inmediato. Esperó. Dejó que Carol viviera ese momento sin interferencias, simplemente sentada a su lado, como quien sostiene una red invisible para cuando el otro esté listo para levantarse. En los días siguientes, madre e hija trabajaron juntas para poner en orden todo lo que había quedado en caos. Carol, poco a poco, comenzó a confiar de nuevo en la claridad y la firmeza de Sadie, no como una obligación impuesta, sino como en alguien que, con la experiencia de quien ha vivido mucho, podía ver más allá del desorden. Vivian también se sumó al esfuerzo, trayendo a una abogada de confianza especializada en derecho societario. Fue ella quien orientó los primeros pasos para iniciar acciones legales contra Mark, basándose en las pruebas que Sadie había ayudado a recopilar. La tensión aumentaba con cada documento descubierto, con cada llamada interceptada entre Mark y el supuesto socio fantasma. Lo que antes era solo una crisis financiera se transformó en un caso grave de malversación de fondos, y la actuación discreta de Sadie adquirió una importancia estratégica. Carol, por primera vez, miraba a su madre con un tipo de respeto distinto, no como alguien que limpiaba la casa o cuidaba a los niños, sino como una mujer con visión, coraje e inteligencia aguda. Fue durante una reunión con la abogada Vivian cuando surgió la idea de que Sadie confrontara a Mark en persona, no como cebo, sino como una aparición inesperada que podría desestabilizarlo y obtener información valiosa. Carol se opuso al principio, aduciendo que era peligroso y que Mark era impredecible, pero Sadie estaba decidida. Pidió que confiaran en ella. El día acordado, se dirigió al café donde habían convenido el encuentro. Mark llegó con esa sonrisa ensayada, pero al ver a Sadie sentada, frunció el ceño. «No esperaba que vinieras», dijo. Sadie cruzó las manos y respondió con calma. «Quizá deberías haberlo previsto. Al fin y al cabo, siempre subestimaste a quien se mantenía en silencio». La conversación fue larga y tensa. Sadie formuló preguntas directas, expuso documentos, mencionó fechas y nombres. Mark intentó esquivar, pero poco a poco su máscara se deslizaba. Fue entonces cuando Sadie descubrió algo que la hirió profundamente.
Carol también tenía parte de culpa, no por connivencia, sino por orgullo. Había desoído alertas, rechazado consejos y permitido que Mark tuviera demasiada libertad. La verdad dolía, pero debía ser enfrentada. Al regresar del encuentro con Mark, Sadie caminó sola por las calles del centro de Boston, tratando de ordenar sus propios pensamientos. La conversación había revelado más de lo que esperaba. Existían documentos recuperables, huellas bancarias, que confirmaban el fraude e incluso posibles testigos para declarar. Pero lo que más pesaba era la sensación incómoda de constatar cuánto se había aislado Carol en los últimos años, cubriéndose con una armadura de éxito mientras desdeñaba cualquier opinión que pusiera en peligro su autonomía. Sadie recordó las veces que intentó acercarse y fue recibida con indiferencia o respuestas cortas. Comprendió finalmente que el orgullo de su hija era un mecanismo de defensa, un miedo profundo a mostrarse débil, quizás heredado de una educación estricta, quizás forjado durante un matrimonio en el que ceder significaba perder. Esa revelación no atenuaba el dolor que Sadie había sentido, pero sí lo hacía más comprensible, y con esa comprensión surgió algo inesperado: compasión. Por su parte, Carol empezó a mostrar cambios sutiles. Comenzó a dar más gracias, a pedir ayuda sin retraerse y hasta a reír de sí misma en momentos de tensión. Sadie se percató de que aquel proceso de reestructuración no era solo empresarial, sino humano. La empresa, con la ayuda de Vivian, fue recomponiéndose. Renegociaron deudas, cancelaron contratos con proveedores ficticios, rehicieron propuestas comerciales y, poco a poco, recuperaron a algunos clientes antiguos con transparencia y humildad. El caso contra Mark aún llevaría tiempo, pero las bases estaban sólidas. Una noche especialmente fría, Carol invitó a Sadie a cenar en un restaurante pequeño apartado del centro. Durante la comida habló del divorcio, de la soledad, de los errores que ahora reconocía sin necesidad de justificarse. Creí que si dejaba entrar a alguien para que me ayudara, todo se vendría abajo, confesó. Sadie apretó su mano sobre la mesa. Y quizá era justo eso lo que necesitabas, dejar caer lo que estaba podrido. En ese momento, no eran madre e hija intentando reparar el pasado, sino dos mujeres adultas que se reencontraban. No por la sangre, sino por la valentía de acercarse sin máscaras. Sadie permaneció en Boston 2 semanas más. Tiempo suficiente para asegurarse de que los trámites legales estaban encaminados, de que Carol no volvería a refugiarse tras frases duras o decisiones precipitadas, y de que la empresa respiraba, por fin, por sí misma. Durante ese tiempo, las conversaciones entre madre e hija se volvieron más ligeras. Hubo espacio incluso para rememorar la infancia de Carol, las navidades con Charles, las veces que Sadie dejaba notitas en la lonchera de su hija, algo que Carol decía haber odiado entonces, pero que ahora recordaba con una sonrisa nostálgica. Fue en uno de esos desayunos, entre risas y un silencio confortable, cuando Sadie mencionó su deseo de regresar a Seabrook. «Allí es donde estoy viviendo ahora, de verdad», dijo con serenidad. Carol asintió. No hubo drama ni intentos de retener a su madre a la fuerza. «Si allí te encuentras bien, entonces es allí donde debes estar», respondió. Y así quedó claro que algo esencial había cambiado entre ellas: el respeto. El regreso a Seabrook fue tranquilo, casi ceremonial. Sadie llevó consigo un cuaderno nuevo, regalo de Carol, con la dedicatoria: «Para que sigas escribiendo tu historia a tu manera». Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Al llegar a la librería, Harold la recibió con un abrazo largo y silencioso, solo comentando: «El lugar estuvo más tranquilo sin ti». Sadie sonrió: «Pero sigue entero, y yo también». En los días siguientes, retomó su rutina con naturalidad. La librería, los encuentros con los niños por la tarde, los tés compartidos al caer la noche.
Había algo distinto en ella ahora, una suerte de calma firme, como de quien ha superado una nueva tormenta y sabe que puede reconstruir lo que haga falta. Sadie no había regresado para huir de nada, sino para seguir siendo quien estaba llegando a ser. Y, en esta etapa de su vida, eso era todo lo que importaba. A finales de noviembre, Sadie organizó una pequeña exposición en la librería con el tema Historias que nos curan. Era una idea antigua que le había mencionado a Harold antes de viajar. La propuesta era sencilla. Cada habitante de Seabrook podía dejar en un sobre una carta anónima contando una historia de dolor superado, un nuevo comienzo o incluso un momento de cambio personal. A cambio, quien visitara la exposición podía elegir un sobre al azar, leerlo y, si lo deseaba, dejar una respuesta. La iniciativa cobró dimensiones mayores de lo que Sadie imaginaba. Personas de todas las edades participaron, y en las semanas siguientes la librería se llenó de intercambios discretos, notas cariñosas y miradas cómplices. Sadie leía algunas de las cartas cuando nadie la veía y se emocionaba con la honestidad con que aquellos envíos estaban escritos. Era como si, en ese lugar, existiera un permiso silencioso para mostrarse vulnerable, y eso la conmovía profundamente, porque ella misma había redescubierto su fortaleza justo cuando se permitió ser frágil. En una de esas cartas, una adolescente escribió: «A veces me siento invisible en casa, como si solo existiera cuando doy un problema, pero aquí, cuando entré en la librería y usted me sonrió, me sentí vista». Sadie guardó ese papel al fondo de un cajón, junto con una postal que Carol le había enviado días antes, con la frase: «Aún no sé todo lo que necesito, pero ahora sé que puedo pedir ayuda». Aquello cerraba un ciclo dentro de ella. Ya no era la madre que esperaba ser reconocida, ni la viuda intentando llenar el vacío de una pérdida. Era una mujer en constante construcción que aprendía, incluso a los 73 años, que la identidad no se resume a los roles que nos asignan, sino a las elecciones que tomamos cuando todo cambia. Seabrook no era solo un lugar bonito junto al mar, era el escenario donde ella, por fin, se había convertido en la autora de su propia vida. Los meses pasaron con una tranquilidad que Sadie aprendió a valorar. Ya no existía la prisa asfixiante de intentar agradar ni la ansiedad de demostrar utilidad. En su lugar había un ritmo propio: levantarse temprano, abrir la librería, tomar té con Harold, organizar las estanterías con calma y charlar con los vecinos que entraban como si visitaran a un viejo amigo. Sadie ya no necesitaba llenar cada minuto del día para sentirse viva. Bastaba con estar presente, entera, donde quiera que estuviera. A veces pensaba en Charles, pero el dolor había adquirido otra forma. Ya no era un vacío que dolía, sino un recuerdo dulce, una añoranza serena que la acompañaba como un susurro silencioso. En algunos días escribía en el cuaderno que le había regalado Carol. No grandes gestas, sino crónicas sencillas del día a día. El niño que perdió un libro y volvió con flores para disculparse, la anciana que lloró al reencontrar un ejemplar de su infancia, la pareja que decidió reconciliarse allí, entre los libros. Una tarde de sábado, Carol apareció de sorpresa. Estaba más delgada, pero con una expresión liviana que Sadie aún no conocía. «Me tomé unos días para mí. Quería verte». Pasaron el fin de semana juntas, sin agenda ni obligaciones. Caminaron por la playa, rieron con chistes viejos y Carol participó en una ronda de lectura con los niños, algo que hace tiempo habría parecido impensable. Por la noche, sentadas frente al mar, Carol confió: «A veces pienso que fue necesario que todo eso sucediera para que pudiera verte de verdad». Sadie no respondió de inmediato. Solo la miró con ternura y dijo: «Y yo tuve que irme para volver a mí misma». No había tristeza en esas palabras,
solo la conciencia de que en ocasiones el amor necesita distancia para reorganizarse. Madre e hija no recuperaron el tiempo perdido, pero construyeron algo nuevo, más honesto, más ligero, más posible, y eso era suficiente. Tras la visita de Carol, Sadie percibió un cambio interno sutil pero profundo. No era solo la sensación de haber cerrado un ciclo, sino la certeza de que algo nuevo se estaba afianzando en su interior. Por primera vez sentía que podía mirar su propia historia sin culpa ni arrepentimiento. Había hecho lo que pudo, donde pudo, y ahora hacía las cosas de manera diferente porque había aprendido. Comenzó a permitirse pequeños gestos de cariño para consigo misma. Compró un chal nuevo, cambió las cortinas de su cuarto en la librería, aprendió a hacer pan de masa madre con una vecina. Poco a poco se sintió cada vez más arraigada a aquel pueblo costero. No como alguien de paso, sino como parte viva de ese lugar. El tiempo parecía menos acelerado allí, y con él, Sadie aprendió también a aminorar su paso, a comer con calma, a escuchar con atención, a responder solo cuando realmente tenía algo que decir. Una mañana, mientras abría la librería, encontró un sobre con su nombre en la puerta. Era una carta escrita a mano por Carol. El papel mostraba manchas de café, como si se hubiera redactado en medio de la rutina, pero el contenido era directo y sincero. Carol contaba que, por primera vez, había logrado cerrar un contrato importante sin ceder a chantajes ni al cansancio, que aún se sentía insegura, pero estaba aprendiendo a asumir sus propios errores y aciertos. Al final, escribió: «Cuando era niña, pensaba que eras fuerte porque lo resolvías todo. Ahora entiendo que tu mayor fuerza fue seguir adelante, incluso cuando nadie te veía». Sadie leyó la carta 2 veces y luego la guardó entre las páginas de un libro titulado Corazón Despierto. No respondió de inmediato. No era necesario. Sabía que, de alguna manera, esa carta no requería respuesta, solo permanencia. Era un lazo que ya no dependía de la cercanía física, sino de una escucha mutua. Con el tiempo, otras facetas de la vida se fueron acomodando. Sadie comenzó a asistir a las reuniones del Consejo Comunitario de Seabrook, colaborando en decisiones sencillas, como la renovación del kiosco de la plaza o la organización de ferias locales. La librería se convirtió en punto de encuentro para conversaciones importantes y, a menudo, íntimas. Jóvenes pedían consejos sobre sus estudios, madres desahogaban la fatiga de la rutina y hasta los mayores venían a rememorar viejos tiempos. Sadie los escuchaba con la misma atención con que un bibliotecario atiende al lector más tímido, con respeto, y al hacerlo, fue ganándose un reconocimiento que no provenía de un título ni de un rol familiar, sino de su presencia activa y afectuosa. Ya no se la veía como la viuda, ni como la madre de Carol. Era Sadie Harrington, la mujer de la librería, aquella que sabía escuchar, aquella que había empezado de nuevo después de los 70, y eso, en el fondo, era lo que más importaba. Una tarde lluviosa, Harold cerró la librería antes de lo habitual. Invitó a Sadie a tomar té y revisar juntos una nueva remesa de libros que acababa de llegar. Se sentaron uno al lado del otro en silencio hasta que Harold comentó sin levantar la vista de su taza: «Sabes, creo que has cambiado este lugar. No solo la librería, sino la ciudad entera». Sadie sonrió, negando con la cabeza como quien no termina de creérselo. Pero por dentro sabía que aquella frase era cierta. No por algo grandioso que hubiera hecho, sino por el simple hecho de haber decidido vivir plenamente, incluso después de que la llamaran carga. Esa palabra, antes tan dolorosa, ahora quedaba lejana, casi irrelevante, porque ella había descubierto algo que nadie podía arrebatarle: su valor. Y ese valor no venía de ser útil, necesaria o imprescindible. Venía de existir con verdad, de permitirse sentir y reconstruirse, de dejar de ser silencio para convertirse en raíz.
Unas semanas después, Carol volvió a escribir. Aquella vez, la carta llegó acompañada de un pequeño paquete rectangular. Dentro había un marco sencillo con la foto de Sadie sentada en la entrada de la librería, sonriendo a una niña que le entregaba un dibujo. La imagen la había tomado un turista y se había viralizado en redes sociales con el pie «La señora que acoge historias». Carol la había visto, impreso y enmarcado. En el reverso escribió: «Hoy, cuando pienso en ti, es esto lo que veo. Una mujer plena, presente, dueña de sí misma. Gracias por no haberme dado nunca por perdida». Sadie lloró al leerlo, no de tristeza, sino por una emoción serena, como quien comprende que algunas reconciliaciones no necesitan estruendo, sino gestos pequeños y constantes. El marco encontró su lugar en la pared de la librería, junto a una cita que siempre había amado. Las historias que contamos hablan de nosotros más de lo que imaginamos. En esa misma semana, una joven llamada Lily empezó a frecuentar la librería con regularidad. Tenía poco más de 20 años, vestía ropa holgada y mostraba en su mirada un cansancio antiguo. Poco a poco forjó un vínculo con Sadie. Contó que atravesaba un duelo por la pérdida de su abuela, su único referente afectivo. Decía sentirse sola en el mundo y sin saber quién era. Sadie no ofreció respuestas hechas ni consejos de autoayuda, solo escuchó. Y cuando consideró que era el momento adecuado, le dijo con delicadeza: «Tú sigues en construcción, y está bien, solo no edifiques sobre lo que te dijeron que eras». Esa frase se quedó con Lily, que regresó al día siguiente y al otro, hasta convertirse en parte del día a día de la librería. Para Sadie, aquello no era caridad ni una misión. Era simplemente otro eslabón en la cadena de vínculos que había ido reconstruyendo desde que dejó la casa de su hija. No había prisa ni grandes planes. Solo existía el presente, y en él, ella estaba entera. En diciembre, Seabrook se preparaba para el Festival Anual de Invierno, un evento comunitario que reunía a los vecinos alrededor de hogueras, música e historias compartidas. Sadie fue invitada a inaugurar la noche de narraciones con un discurso personal. Al principio, vaciló. No se veía a sí misma como quien da discursos. Prefería las conversaciones junto al mostrador, las notas discretas entre las páginas de los libros. Pero, animada por Harold y Lily, aceptó. La noche del festival se puso su chal rojo, recogió el cabello con calma y subió al pequeño escenario improvisado en la plaza. Había velas esparcidas por todo el espacio y un silencio reverente llenaba el aire. Sadie miró los rostros frente a ella, unos conocidos, otros no tanto, y empezó diciendo: «Yo creía que ya había vivido todo lo que podía. Perdí a mi esposo, me sentí invisible en la casa de mi hija y pensé que era el final. Pero descubrí que, a veces, el fin de un rol es el comienzo de la persona que siempre hemos sido». La audiencia guardó un silencio absoluto, pero con total atención. Sadie continuó con serenidad, sin prisa por terminar. Habló del día en que escuchó a Carol decir que ella era una carga, de cómo eso la hirió, pero también la impulsó a recomenzar. Compartió lo que había encontrado en Seabrook: el acogimiento, la escucha, la libertad de reescribir la propia historia, y concluyó afirmando que a veces hay que salir de casa para volver a uno mismo, que ninguna edad es demasiado tarde para empezar de nuevo. Al finalizar, no hubo aplausos estruendosos ni música alta. Hubo un silencio bonito, seguido de palmadas largas y firmes. Se acercaron a agradecerle, algunos con lágrimas en los ojos. Sadie bajó del escenario con el corazón ligero, sintiendo que aquel discurso no había cerrado nada, sino confirmado. Estaba justo donde debía estar, y por primera vez en mucho tiempo, no dudaba de ello. A la mañana siguiente al festival, Sadie encontró un sobre en el mostrador de la librería, sin remitente. Dentro, una hoja doblada con una sola frase escrita a mano: «Tu valentía me dio permiso para cambiar».
No había firma, pero no necesitó saber quién lo había escrito. Era como si ese mensaje viniera de varias voces a la vez, de Lily, de Carol, de los vecinos que habían escuchado su historia y quizás hasta de ella misma, de una versión antigua que finalmente pudo descansar. Sadie guardó la nota entre las páginas de uno de los libros del escaparate, no para exhibición, sino como recordatorio silencioso de que las palabras, cuando nacen de lo vivido con verdad, arraigan. A lo largo de la semana empezaron a aparecer más notitas. Unas daban las gracias, otras compartían nuevos comienzos. Y, aunque anónimas, ella las recibía como partes vivas de un mismo proceso, el de no callar jamás la propia historia. A finales de diciembre, Sadie organizó una cena sencilla en la librería para quienes no tuvieran dónde ir en las fiestas. Fue una velada bonita, sin excesos, con sopas calientes, libros por doquier e historias intercambiadas como obsequios. Carol se conectó por videollamada durante la cena y los presentes la saludaron como si ya formara parte de aquel círculo. Sadie se dio cuenta de que, pese a la distancia física, el vínculo entre ellas se había fortalecido en silencio, como un hilo invisible que no requiere tensión para ser fuerte. Cuando todos se marcharon, se quedó sola unos minutos, recogiendo platos, apagando velas y acomodando cojines. Se detuvo ante el escaparate y miró la calle vacía, iluminada por modestos adornos navideños. En ese instante, no deseó estar en otro lugar. No echó nada ni a nadie de menos. Estaba completa allí. Y eso no era poco. Era suficiente para cerrar un año que había empezado con ruptura y terminaba con arraigo. Enero llegó con días más fríos y calles menos concurridas, pero la librería siguió viva. Sadie mantenía su rutina silenciosa, pero nunca solitaria. Harold, cada vez más confiado, le cedía más espacio en las decisiones del local, afirmando que era natural que las cosas evolucionaran. Si un lugar es bueno, sobrevive a las transformaciones, decía mientras colgaban juntos un cartel para un nuevo club de lectura para mujeres mayores de 60 años. Sadie asumió el proyecto con entusiasmo. Las reuniones comenzaron pequeñas, con solo 4 participantes, pero pronto se convirtieron en el punto culminante de los jueves. Allí, mujeres que durante mucho tiempo habían sido definidas como esposas, madres o viudas, comenzaron a compartir sus historias con orgullo. Sadie las observaba con admiración y asombro. Había tanto poder oculto tras la timidez y las arrugas. Sentía que, al dar voz a otras mujeres, también redefinía la suya propia. Durante una de esas reuniones, comprendió algo que parecía simple, pero era profundo. Gran parte de su vida había confundido afecto con obligación. Cuidar, callar, ceder, todo lo había hecho por amor, sin darse cuenta de que se anulaba a sí misma. La frase de Carol, en aquella llamada meses atrás, seguía presente en su memoria, pero había perdido su peso. No porque la olvidara, sino porque la había superado. Sadie ya no era la madre que esperaba reconocimiento. Era la mujer que se reconocía a sí misma y que, al hacerlo, inspiraba a otras a hacer lo mismo. Una de las integrantes del club, al final de una tarde cargada de intercambio, susurró: «No tienes idea de cuánto me diste valor». Sadie sonrió con los ojos húmedos. Quizás no lo supiera, quizás nunca lo supiera. Pero en ese momento entendió que es posible generar impacto sin hacer ruido, que vivir con presencia ya constituye una forma de transformar. En la segunda semana de febrero, Carol regresó a Seabrook una vez más, esta vez con una propuesta diferente: pasar unos días desconectada, lejos del teléfono y del ritmo agitado del trabajo. Dijo que quería experimentar lo que su madre llamaba tiempo con presencia. Sadie preparó con cariño el cuartito trasero de la librería, ropa de cama limpia, una manta extra y una nota sobre la almohada. «Aquí puedes simplemente ser».
En los días siguientes compartieron tareas simples: preparar el desayuno, catalogar libros nuevos y caminar por la playa en silencio. No hablaban todo el tiempo del pasado. Surgió una nueva dinámica, más madura, más ligera. Carol observaba a su madre con curiosidad, como si aún descubriera facetas que nunca había tenido tiempo o ganas de ver. Y Sadie, por su parte, ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Solo ofrecía su presencia, ahora firme y plena. En una de esas caminatas, Carol se detuvo ante el mar y preguntó: ¿Tienes miedo de envejecer sola? Sadie tardó unos segundos en responder. Ya no, dijo. Durante mucho tiempo lo tuve, pero hoy sé que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Carol asintió. Esas palabras quedaron con ella como respuesta silenciosa a muchos de sus propios miedos. Aquella noche, antes de dormir, dejó una nota pegada en la puerta de la librería. Gracias por mostrarme otra forma de vivir. Sadie encontró el mensaje al día siguiente, sonrió y lo colocó junto a los otros que había ido coleccionando desde que llegó allí. Cada uno representaba un fragmento de su nuevo relato. No un capítulo aislado, sino un trayecto escrito desde relaciones verdaderas. No sabía cuánto tiempo más permanecería en Seabrook, ni si todo seguiría igual para siempre. Pero tenía claro algo: había reconstruido no solo su propia vida, sino también el vínculo con su hija. No por el empeño de sostenerlo todo, sino por la valentía de dejar que cayera aquello que ya no sostenía nada. A principios de marzo, invitaron a Sadie a dar una pequeña charla en la escuela local sobre el poder de las historias reales. La directora asidua de la librería pensaba que los alumnos necesitaban relatos de nuevos comienzos posibles, no solo hazañas heroicas. Sadie aceptó sin dudar. No preparó diapositivas ni citas grandilocuentes. Llevó 3 libros y una caja con los billetes que había recibido en los últimos meses. Al llegar, halló adolescentes inquietos, algunos claramente desinteresados, pero bastó que empezara a hablar para que el murmullo diera paso a la atención. Habló de elecciones, de la sensación de ser invisible y del poder silencioso que nace cuando decidimos seguir adelante. Explicó que, a veces, la valentía no está en enfrentarse al mundo, sino en salir de una casa donde ya no se nos ve como personas y recomenzar desde cero en un lugar desconocido, confiando en que aún hay espacio para florecer. Al final de la presentación, una alumna se acercó con los ojos llenos de lágrimas. Mi madre te escuchó en el festival. Después de eso, empezó a escribirme cartas. Nunca habíamos logrado conversar, ahora me escribe todos los domingos. Sadie contuvo la emoción y respondió con un abrazo discreto. De regreso a la librería pasó la tarde en silencio, ordenando estanterías con la calma de quien sabe que algo importante está sucediendo, aunque no se vea. Aquello confirmaba lo que había ido aprendiendo cada día. La transformación no siempre es grandiosa. A veces basta una conversación en el momento justo, una nota dejada en la puerta, una escucha sincera, y eso le bastaba. No necesitaba más. Porque si hoy alguien le preguntara quién era Sadie Harrington, tendría una respuesta clara. Era la mujer que fue llamada carga y que, al decidir marcharse, se convirtió en raíz. En una mañana clara de abril, Sadie se despertó antes del sol y bajó hasta la playa con su cuaderno y una taza de té. Era una de sus rutinas favoritas, y ese día en especial sentía la necesidad de escribir algo nuevo. Se sentó sobre la arena aún húmeda. Abrió el cuaderno en la última página en blanco y se quedó allí, mirando el mar sin prisa. Pensó en todo lo que había dejado atrás. La casa silenciosa que compartió con Charles, los años en que moldeó su vida en torno a los demás, el día en que escuchó a su hija llamarla carga, sin saber que la estaba oyendo. También pensó en lo que había encontrado, la pequeña ciudad que la acogió sin pedir explicaciones, la librería que le devolvió un propósito, las personas que confiaron en ella sin exigir máscaras.
Era una vida distinta de la que imaginó al llegar al final de la línea, pero, de algún modo, era más verdadera que cualquier plan antiguo. En el cuaderno escribió: «Yo no necesité ser necesaria para ser amada. No necesité ser perfecta para ser recordada. Solo necesité permitirme continuar». Lo escribió despacio, como quien sella una etapa, sin pretensiones de cierre definitivo. Sabía que todavía viviría incertidumbres, desafíos e incluso momentos de soledad. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba. Le bastaba, no como un apoyo incondicional para otros, sino como alguien capaz de existir entera, con sus recuerdos, sus fallos, su historia. Al cerrar el cuaderno, sintió el viento golpear fuerte en el rostro. Sonrió para sí misma y en silencio regresó a la librería, donde Harold ya organizaba los libros del día. Él le entregó un sobre. Llegó por correo. Era de Carol. Una tarjeta sencilla con una imagen de cerezos en flor y una frase: «Hoy, cuando me elogian por ser fuerte, pienso en ti». Sadie apretó la tarjeta contra el pecho. Había orgullo, sí, pero sobre todo había paz. Con el tiempo, la librería empezó a hacerse conocida más allá de Seabrook. Pequeñas crónicas en blogs locales hablaron de la señora que reempezó después de los 70 e inspiraron a visitantes curiosos, personas que cruzaban ciudades para asistir a una lectura, dejar una carta o simplemente ver con sus propios ojos a la mujer que, al ser dejada de lado, decidió vivir mejor que nunca. Sadie, sin embargo, nunca buscó reconocimiento. Recibía a cada visitante con la misma escucha atenta, el mismo té caliente, el mismo acogimiento sin prisa. La discreta fama nunca se le subió a la cabeza porque ella sabía que lo que tenía era fruto de un renacer hecho con verdad y no con vanidad. Seguía organizando los libros, escribiendo en su cuaderno, cuidando la librería como quien atiende un jardín. Y de vez en cuando Carol aparecía, no como quien viene a rescatar o a pedir perdón, sino como una hija que aprendió, por fin, a visitar con cariño y no con culpa. La historia de Sadie Harrington tal vez nunca aparezca en grandes titulares o premios, pero para quien la conoció, en Seabrook, en Boston o a través de sus palabras, ella es un ejemplo vivo de algo poderoso. La libertad de reconstruirse incluso cuando el mundo ya no espera nada de ti. Su recorrido no fue lineal ni exento de dolor, pero sí fue auténtico, honesto y profundamente humano. Al elegir partir, Sadie no huyó, se encontró a sí misma. Al negarse a vivir en el papel de carga, demostró que hasta las raíces pueden nacer de los cortes. Y, al volver a sí misma, inspiró a otros a hacer lo mismo. Hoy, si alguien le pregunta qué cambió desde esa llamada, ella responde sin dudar: todo. Porque aquel día no perdí a mi hija, me reencontré. Y solo quien se reencuentra es capaz de enseñar a los demás a hacer lo mismo.